desde sus casas, algunos capaz que en el lugar de trabajo. Es un gusto nuevamente estarnos encontrando en esta modalidad en la que estamos llevando adelante este congreso, donde, bueno, es toda una cuestión bastante novedosa. Si bien venimos ya hace casi un año trabajando con actividades a distancia, pero bueno, es la primera vez que estábamos incursionando en esto de poder hacer un congreso en una modalidad 100% online y a su vez extendida, distribuyendo las actividades a lo largo del tiempo. Ya comenzamos en el mes de marzo, muchos de los que están acá hoy participaron de la actividad de lanzamiento, que tuvimos el placer de contar también con el invitado que tenemos para el curso de hoy, el doctor Joaquín Nieto Munuera, donde tuvimos una actividad muy interesante en relación a la visión de unos estudios en particular, de la visión en particular de unos trabajos bien interesantes que nos presentó el doctor Nieto Munuera del cine negro norteamericano, con algunos conceptos psicoanalíticos. Y bueno, vamos a estar trabajando en este curso, donde vamos a estar entre las 9 y las 12 horas, trabajando sobre estudios acerca del concepto de la conducta de enfermedad, un concepto bien interesante con el que nosotros nos sentimos bastante familiarizados desde hace muchos años, y creo que justamente gracias, entre otros referentes, al doctor Nieto Munuera, del cual también nos nutrimos mucho de este concepto y de tantos otros que nos ayudan en nuestra tarea y en el ejercicio de nuestra práctica clínica en el ámbito de la psicología médica. Yo cuando refiero a este concepto inevitablemente me remite, bueno, inclusive hasta mis etapas de preparación del concurso para el ingreso al departamento, porque bueno, es como un concepto casi que columna vertebral de muchas de nuestras prácticas. Le damos la bienvenida también al doctor Nieto Munuera, que creo que ya está por ahí conectado. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ahí, para España. ¿Qué tal? Bueno, sí, buenas tardes para nosotros, buenos días para ustedes. Bueno, un placer, como siempre, estar con ustedes esta mañana montevideana. Exacto, acá tenemos una mañana otoñal muy linda en cuanto al clima. Estamos, bueno, con una situación a nivel país un poco compleja desde el punto de vista sanitario, pero bueno, también siguiendo un poco adelante con la actividad académica también, que es importante, es un elemento protector también de nuestra salud, seguir trabajando y bueno, y estudiando y podernos formar y poder seguir apostando a esto, a la formación académica también, para ayudar mejor a otros. Voy a hacer una breve presentación para quienes no lo conocen, al profesor Nieto Munuera, que nos acompañará en el día de hoy. Él es médico, psiquiatra, es profesor titular de psiquiatría y psicología médica en la Universidad de Murcia, tiene una extensísima carrera en este ámbito, con muchísimos trabajos, más de 10 libros y capítulos de libros publicados, alrededor de 85 artículos en revistas científicas, trabajos también presentados en múltiples congresos a nivel nacional e internacional, director académico de 20 tesis doctorales, 15 tesis de maestría. Bueno, tiene una producción académica muy importante desde los años 80 en adelante, y bueno, y hoy en día nos está acompañando para aportarnos toda esa experiencia y sobre todo los estudios más recientes en este tema, del cual generosamente nos envió algunos artículos de su reciente edición del último libro de temas de psicología médica, el cual le agradecemos mucho, y nosotros realmente nos es de mucha utilidad también en nuestro trabajo en el departamento. Vamos a estar también
contando en esta actividad con la colaboración en la parte de coordinación de la licenciada en Psicología, asistente del Departamento de Psicología Médica, Sofía Castro, a la cual le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy, que trabajó mucho también para la coordinación de esta actividad, y bueno, ella va a estar acompañando en el rol de coordinadora al profesor Nieto Munuera, y bueno, ella seguramente ahora les va a explicar un poquito también cómo va a ser la modalidad de trabajo, si bien ustedes recibieron hoy temprano, a primera hora, las historias clínicas con las que vamos a trabajar y el programa que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, pero bueno, les va a contar un poquito más seguramente cómo vamos a trabajar. Así que bueno, no ocupo más tiempo de reloj y los dejo con el profesor Munuera y con Sofía para empezar la actividad de hoy. Gracias. Bien, buen día a todos. ¿Me escuchan bien desde ahí? Sí. Sí. Bueno, buen día y gracias al doctor Nieto Munuera por la actividad. El curso, en este caso de hoy, es de conducta de enfermedad y la importancia del proceso de adaptación desde una perspectiva clínica y de la investigación. Les cuento un poco cómo nos vamos a organizar, si bien ustedes ya recibieron el cronograma vía mail. Ahora de 9 a 9 y media ya está transcurriendo esta parte de la explicación de los contenidos. Después de 9 y media, 10 y cuarto, nos vamos a dividir en subgrupos dentro de Zoom, que eso no se preocupen, que nosotros ya lo vamos a ir haciendo, de manera tal que para esa hora ustedes se van a poder acceder a los pequeños grupos que los vamos a armar, y van a trabajar cada subgrupo con una historia clínica, que es la que recibieron por mail. Si alguien no la recibió, puede avisarnos en el chat y ahí vamos reenviándola, ¿tá? Luego vamos a tener un breve descanso, después vamos a pasar a una parte general, donde cada integrante del subgrupo va a contar lo trabajado en esas historias clínicas, usando los modelos de la exponencia teórica del doctor Nieto Munuera, y vamos juntos, el objetivo es destacar la información relevante y llegar a un diagnóstico psicosocial para cada caso, ¿tá? Al final se elaborarán las hipótesis y bueno, y se darán a lugar las conclusiones, ¿sí? Vamos a ir un poco empezando con esta parte y después cuando pasemos a la parte de grupos les agradecemos que nos hagan saber si alguien no tiene todavía vía mail alguna de esas historias, ¿sí? Perfecto, Sofía. Bien, el doctor Nieto Munuera, cuando quiera empezar, nosotros terminamos con esta parte. Muy bien, buenas tardes a todos. Ya, como he dicho antes, es un placer y sigue siendo un placer estar aquí, aunque sea con ustedes, quiero decir, aunque sea a nivel telemático, a nivel Zoom. Esto nos ha alcanzado a todos. Bueno, yo igual que dije el otro día, agradecer mucho al comité organizador y en especial al doctor Juan Dapueto, que saludo, veo ahí en una de las casillas. Buenas tardes, Juan, encantado. Y bueno, por supuesto a las personas que han materializado y con las cuales he estado más en contacto, con Ana, con Cecilia me parece que es, y con Ximena, creo que es, si no me dejo a nadie, perdone. Bueno, vamos a ver, yo realmente, ustedes saben más que yo de conducta de enfermedad, porque yo estoy cada vez más viejo y se me olvidan las cosas más, con lo cual ustedes las tienen seguro que más frescas que yo. Pero bueno, yo, el curso este un poco es el intento de hacer una recopilación, ¿no? Entonces, bueno, hay como un par de lugares, digamos, una parte primera, voy a dar, aunque sea brevemente, los aspectos que considero más claves y que, repito, ustedes están mucho más familiarizados, ¿no? Y después la idea es, a través de una historia clínica, pues un poco ver los aspectos más importantes y llegar a lo que digamos que es un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico general es, bueno, pues si el paciente tiene tal o cual nosología encuadrada en una determinada clasificación ad hoc, que es o CIE-10 o DSM-5, que estamos ya ahora, pero luego hay muchos casos que, bueno, pues que no entran dentro de esta clasificación, serían cuadros que estarían ahí en lo fronterizo, y después serían pacientes en los cuales pues tienen cualquier enfermedad y que presentan un comportamiento ante la misma y que a veces pues, puede resultar bastante llamativo, bastante significativo, incluso desadaptativo. Entonces, bueno, con esta óptica de principio, pues vamos a
a comenzar a andar y luego al final, si hay tiempo y tal, pues hablar un poco de las líneas de investigación y bueno, y los aportes que ha habido, ¿no? en este sentido. Ahora, si me permiten, para seguir, voy a compartir con ustedes unas diapositivas en donde, bueno, todos ustedes tienen unos documentos que se envió, en donde es, bueno, son unas fichas, unas guías, un poco resaltando estos aspectos, luego un par de casos clínicos y luego, pues, digamos, distintos elementos que podemos ir comentando como bueno, pues, elementos adyacentes o elementos que podemos utilizar también, ¿no? Bueno, entonces, si me permiten, voy a empezar repasando los aspectos más, bueno, que pueden ser más interesantes. Y, bueno, pues comenzaré con esto, ¿no? La conducta de enfermedad. A ver, comparto la pantalla. La están viendo ustedes, ¿verdad? Sí, perfecto. Se ve bien, ¿no? Vale. Vamos a ver, no, esta no es. Perdonen, que me he equivocado. Esta viene después. Disculpen, esta es la primera. Entonces, esto voy a compartirla otra vez. Perdonen, ya han visto que mi actitud, perdón, todavía no me aclaro muy bien con esto, ¿no? Como pueden ver. A ver, quizás. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Ahora sí la ven, ¿verdad? Esta es la primera que tenía. Bueno, que es la conducta de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el tema de conducta de enfermedad es tan viejo como la propia historia de la medicina, la propia historia de la humanidad, ¿no? Porque realmente, aunque hoy día la utilicemos con distinta terminología, y es más, a lo largo de la historia, pues los términos cambian y cambian de qué forma, ¿verdad? A veces para designar una misma realidad, pues utilizamos términos que implican conceptos o subconceptos que a veces lo único que consideramos es, o podemos incurrir en mucha frecuencia en problematizar un problema más que claro, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, la medicina actual, en el tema de la conducta de enfermedad, como veremos, es pues el eje, uno de los ejes fundamentales. Realmente, como veremos ahora, determinados conceptos pues son tan antiguos como la propia medicina, ¿no? Y en eso, bueno, pues quizás tenga que ver el propio concepto de conducta de enfermedad con una visión holística, ¿no? Es decir, porque el cuerpo, y en esto hemos avanzado mucho, en los fenómenos bioquímicos. Los fenómenos bioquímicos son fantásticos. Voy a ver si ahora lo ven mejor. Bien, supongo que se verá mejor ahora, ¿no? Los fenómenos bioquímicos, hemos avanzado mucho, sabemos mucho sobre el cuerpo. Sobre el organismo sabemos menos, ¿no? Acerca de los fenómenos psicosomáticos. Luego, en el concepto persona, como fenómeno holístico, vamos disminuyendo. La sociedad con los fenómenos interpersonales y luego la cultura con los fenómenos históricos, ¿no? Bueno, en realidad somos todo esto. Somos historia, somos sociedad, somos personas. Y de menos a más son aspectos que realmente conocemos, pero conocemos en detrimento de otros, ¿no? Todavía tenemos que estar... y esto enlaza con el concepto de conducta de enfermedad, ¿no? Yo les decía al principio, bueno, que no es una cosa nueva, si esto está toda la vida. Fíjense, los latinos hablaban de tres componentes, ¿no? De tres componentes: el objetivo, se supone, el subjetivo y el relacional, ¿no? Y estos términos, nosos, morbos, dolencia, pato o patos, agregatio, la astenia, infirmitas, son aspectos que se recogen en las propias dimensiones de la enfermedad, ¿no? O sea que ya de alguna forma, y teniendo en cuenta que la medicina griega fundamentalmente es una medicina holística, ¿no? Y una medicina psicosomática. O sea que en realidad ellos ya tenían muy en cuenta el tema, y luego los tratados hipocráticos y Galeno. Bueno, no vamos a hacer aquí historia, pero realmente tenían muy en cuenta que la enfermedad tiene estos aspectos, que al fin y al cabo, como ahora vamos a ver, es la conducta de enfermedad. Decían los indios navajos, tienen tres medicinas: la medicina del cuchillo, la medicina de las hierbas y la medicina de la palabra, ¿no? O sea que, curiosamente, en fin, aunque eran unos salvajes, teóricamente, luego salvaron en los Estados Unidos salvaron una gran cantidad de gente, ¿no? Hay algunas películas en esto. Lo siento, no puedo
no puedo, en fin, sustraerme al tema del cine, ¿eh? Y efectivamente, porque hablaban navajo, entonces no podían utilizaban el navajo como lengua, y los espías japoneses pues no detectaban las comunicaciones. Bueno, pues ahí tienen infirmitas, ¿no? La enfermería, la forma relacional, de ahí viene enfermería, y luego pues el nosos, la dolencia. Aquí dos cosas, que la gran guerra entre lo objetivo y lo subjetivo que está en la conducta de enfermedad, ¿no? De hecho, bueno, nosotros en el idioma español, que viene del castellano, y el español se habla en muchos sitios de forma distinta, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el mismo origen, nos podemos entender, ¿no? Por la gramática y todo eso. Entonces, decimos la enfermedad, ¿no? La enfermedad. Pero los anglosajones, curiosamente, distinguen entre el illness y el disease, es decir, entre lo que sería dolencia, lo que sería enfermedad, entre lo que sería la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, el patos, ¿no? Frente al nosos, ¿no? La enfermedad como proceso patológico, etc. Bueno, esto, como veremos ahora después, lleva y llevará, ¿no? a la distinción de distintos modelos a la hora de explicar, ¿no? los comportamientos. Pero curiosamente, y esto por eso decía que no es una cosa tan nueva, la conducta de enfermedad, pero antiguo, pues hombre, en nuestro país, por ejemplo, el doctor Pedro Laín Entralgo, que es un gran, o fue, mejor dicho, un gran historiador de la historia de la medicina, pero sin embargo es la figura más sobresaliente en el ámbito de la psicosociología médica realmente, ¿no? Y es el tema de los aspectos que subyacen, de los muchos aspectos que subyacen a la conducta de enfermedad, pues están presentes, ¿no? Yo ya bueno, el ámbito de la invalidez, es decir, señala las características psicológicas, que son características psicosociales, ¿no? Las genéricas, y ahí ya vemos que la invalidez, el malestar, la amenaza, el fenómeno de succión por el cuerpo, la soledad, es decir, estas características son normales, son genéricas, están presentes en cualquier paciente. Si uno de nosotros dice, oye, ¿quién no ha estado con un catarro o una gripe? Ahora con el coronavirus es otra cosa, ¿no? Pero ¿quién no ha sentido estos fenómenos, no? Sí, pues todo el mundo, ¿eh? No creo que nadie esté libre de considerar estas vivencias incardinadas en una situación de enfermedad, independientemente incluso del proceso morboso de que se trate o de la gravedad, de la evolución, etc., ¿no? Bien. También es cierto que hay otras 4 que serían características, bueno, un poco más específicas, y que tienen que ver quizás también con una elaboración un poquito más allá de estas características primeras que hemos visto, ¿no? El recurso, el significado de la enfermedad. Luego, esto lo formula, otros autores lo reformulan también, pero ya estaba hecho, ¿no? Pasa igual que en muchos aspectos de la psicología, ¿no? Que a lo largo de los tiempos se atribuyen el origen a determinado autor, y luego resulta que ese autor realmente lo cogió de otro autor mucho antes, ¿no? De forma precedente. Bueno, pues estos recursos del significado, la interpretación ansiosa de la enfermedad, el nivel de egocentrismo, de autocentramiento, de autoinsight, digamos, ¿no? Incluso actitudes regresivas que tienen que ver con aspectos dinámicos, que tienen que ver con la vivencia, ¿no? De la enfermedad. De modo que, bueno, estas características psicológicas generales, y que luego, como veremos, entroncan en la idea y en el concepto de conducta de enfermedad, pues han estado presentes, ¿no? Con anterioridad a las formulaciones actuales o pretéritas, ¿no? Bueno, esto es una diapositiva que les traigo aquí de Londres, está en la Tate Gallery, y bueno, pues el doctor pensando, ¿no? Ahí, fíjense que no hay ni siquiera cama, un niño entre dos sillas, ¿no? Bueno, pues ese también es el núcleo, ¿no? Uno de los núcleos de la temática de hoy, que tiene que ver con el médico, con el psicólogo, con el asistente social, con el enfermero, es decir, con todas las profesiones dedicadas a la salud, ¿no? Clásicas. Bueno, realmente la formulación del concepto de conducta de enfermedad pues arranca de un autor. Hay precedentes previos en otros autores a partir de los años 50 fundamentalmente, pero todo esto surge del ámbito de la sociología médica y de la sociología o de la medicina social también, como se ha venido a llamar, pero bueno, este es otro tema que hablaremos el próximo día. Y normalmente pues, se atañe a Mechanic cómo formula el concepto progresivamente, desde el año 62 hasta el año 89, ¿no?
Y bueno, pues el concepto de conducta de enfermedad se puede, según Mecanis, el sentido de Illness, ¿no? Es decir, lo que es la experiencia de la enfermedad, pues como 4 formas distintas, ¿no? En realidad una es como disposición u orientación estable para responder a una determinada enfermedad, es decir, la forma en que cada uno de nosotros respondemos de forma bastante estable sería como el concepto de ansiedad de estado o ansiedad rasgo, pues la ansiedad rasgo, ¿no? Es decir, es nuestro rasgo más o menos estable predisponente, ¿no? La conducta de enfermedad como el resultado de las interacciones con otros y con el ambiente, o con los síntomas como un proceso de búsqueda de ayuda, es decir, la elaboración y la conceptualización de los propios síntomas, ¿no? La interpretación de los mismos. Y por último, la consecuencia, digamos, de la organización, es decir, la organización del sistema de servicios de salud, y dependiendo de dónde estemos, claro, el servicio de salud de Estados Unidos no tiene nada que ver con el servicio inglés o con el suyo, con el español o con el italiano, ¿no? Por citar algunos. De modo que eso, pues evidentemente es el aspecto que también influye. De modo que, bueno, pues de entrada ya vemos que es una idea compleja, un hecho simple, el comportamiento del paciente, en el cual desde de los griegos y de los navajos y posiblemente antes está presente. Y otra cosa es la forma en que esto se articula, ¿no? en torno a esto. Hay una definición de Mecanis, bueno, pues le he traído aquí la última, en que la manera que la persona tiene de... Esto es conocido por ustedes fenomenalmente, ¿verdad? Partiendo de las características, de los síntomas, bueno, la forma de entender la enfermedad por cada uno de nosotros, ¿no? Y según Mecanis, la primera aproximación es bueno, pues estaría en un eje de baja inclinación o alta inclinación a definirse como enfermo, y el segundo eje sería la alta o baja inclinación a tomar contacto con el sistema sanitario. Bueno, este aspecto de la definición de enfermo y la definición y del tomar contacto con el sistema sanitario parte también y de la influencia, ¿no? De la concepción de la psicología, de la sociología médica, ¿no? Los años 50 con Parsons y Schumann, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna forma toma esta cuestión, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos el concepto de conducta de enfermedad más desde un punto de vista de la aproximación clínica, de la aproximación que es la que a nosotros nos interesa, pues tenemos en cuenta que hay 3 variables, 3 grupos grandes de variables, ¿no? Esto lo tienen en los esquemas que le he ido comentando, ¿eh? Simplemente es un repaso para ponernos de forma rápida, no quiero extenderme mucho, para situarnos en el contexto y empezar ya después a aplicarlo, ¿no? Bueno, pues le decía entonces que la conducta de enfermedad se basa en variables de la enfermedad, variables del paciente, variables del médico, y después en los usos de los servicios sanitarios. La adherencia a la prescripción médica, esto es la adhesión, la hablaremos también el otro día, ¿no? La adhesión es un tema muy de boga ahora mismo, ¿no? Y la diferencia entre adherencia y adhesión, bueno, basado también en condicionamientos conceptuales previos, ¿no? De lo que es la relación entre el sanitario y el usuario, etc., ¿no? Y luego, pues conductas preventivas que evidentemente desemboca y que tiene una parte muy importante, ¿no? Hoy día el hincapié, mejor dicho, perdón, entre los estilos de vida, las prescripciones que hacen desde los sistemas sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, pues este sería un marco general de aproximación, como vemos. Y lo que nosotros vamos a hacer es estudiar en el día de hoy pues, los componentes de la conducta de enfermedad. Bueno, sobre esto también hay disertación y tal, ¿no? Nosotros trabajamos desde hace muchos años en esto, ¿verdad? Y lo que hemos ido haciendo es aplicando esta idea de dividir los componentes en cuatro grandes bloques, ¿no? Entonces, un componente cognitivo, es decir, toda la matriz cognitiva de lo que es el procesamiento de la información y de la forma de representación, los significados de la enfermedad, la representación mental de la enfermedad. Básicamente hay dos elementos básicos, como veremos, que es el esquema de representación mental del evental y luego pues, los significados de la enfermedad, ¿no? Y de cómo eso se articula en la matriz cognitiva, en el paciente, digamos, ¿no? Cómo entiende. El componente emocional, que es inseparable, ¿no? Esto nos lo ha puesto de manifiesto años de experimentación, es decir, la vivencia de cualquier situación, de cualquier, por parte de las personas, tiene un componente emocional que no es, no es ni siquiera despreciable. La medicina clásica era el componente, a ver cómo entiende usted esto y si entiende la prescripción que yo le dé, pero el tema emocional a mí me trae sin cuidado, ¿no? Bueno, hoy sabemos, por supuesto, que desde las emociones básicas a los estilos
de personalidad o estilos conductuales también, y de afrontamiento fundamentalmente, de todos los mecanismos de defensa, que serían elementos básicos a tener en cuenta a la hora de la exploración, y esto nos llevaría si hay o no estados emocionales que podríamos denominar patológicos, ¿no? A veces esta línea, pasar a esta parte a veces es difícil, ¿no? Porque hay una fina línea de separación que a veces es difícil de decir lo que es patológico o no, pero bueno, lo intentaremos después ver. La conducta, es decir, lo que vemos, la observación, esto, digamos, respondería más, aunque las emociones y lo que uno piensa lo podemos exteriorizar, pero esto es lo que vamos a ver. Y aquí que vemos pues, los hábitos de salud, la adherencia al tratamiento y básicamente los estilos de relación médico-paciente, sanitario, paciente-usuario, como queramos llamar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a marcar después la dinámica. La dinámica. ¿En dónde se da todas estas cuestiones, los tres primeros componentes? Pues lógicamente en un marco social, ¿no? Decía Virchow, y que no era sospechoso de organicista, porque es uno de los padres de la anatomía patológica, que la medicina es esencialmente social, ¿no? O sea que está claro que no podemos vivir aislados, ¿no? El encuentro de un profesional de la salud con un paciente no es una isla, ¿no? Como otros autores habían dicho, en esa isla me encuentro yo con mi paciente y mi problema. Pues no, porque hay un componente que está ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué aspectos son los que hay que recurrir ahí? Pues el apoyo social, la calidad del apoyo percibido y los tipos de apoyo. Es decir, tipos de apoyo que pueden ser emocional, instrumental, informativo. Al fin y al cabo somos producto de nuestras interacciones. Esto, por ejemplo, el componente social es una cosa que ahora estamos viendo, ¿no? Llevamos un año de pandemia y cómo esto se va deteriorando a marchas forzadas, ¿no? Pero bueno, eso quizás lo apunto como tema después de que podamos comentar, ¿no? Bien, entonces esta es la guía, realmente la guía es lo que vamos a hacer, y vamos a ver. Por supuesto, si alguien a lo largo de cuando luego hagamos todo el proceso de discusión, etcétera, se le ocurre alguna otra cuestión, pues bienvenido sea. Aquí estoy yo también para recabar información por parte de ustedes o señalizaciones o bueno, lo que quieran, ¿no? Un repaso rápido y no quiero extenderme, que hemos empezado un poquito antes, lo tenía preparado, pero bueno, no voy a detenerme demasiado. Esto, hemos dicho que el primero, el componente cognitivo, tiene unas características que son las creencias en la enfermedad y los significados, ¿no? Pues esto es el clásico esquema de Lipovsky, nosotros lo seguimos, pues nos parece interesante, considerar la enfermedad como desafío, como amenaza, como enemigo, cómo se hace la valoración, el afrontamiento y las emociones típicas, es decir, a cada tipo de significado que cada uno de nosotros atribuimos en una situación de enfermedad, tendríamos una valoración, una forma de afrontamiento y unas emociones en función de ese tipo de significado atribuido, ¿no? Bien, como ven, pues son aparte de los anteriores, ¿no? Desafío, amenaza, enemigo, recurso, ganancia, castigo, incluso algunos autores hablan de enemigo a vencer, ¿no? Como si fuera una fuerza externa. Bueno, básicamente estos serían los 6 tipos de afrontamiento y las, como digo, valoraciones, afrontamiento y emociones típicas, ¿no? Esa sería la matriz cognitiva, cómo hacemos el significado. Y otro es la forma en que elaboramos todos esos significados y lo que sería el concepto nuclear de la psicología cognitiva actual. Hay distintos modelos también. A nosotros nos parece que el más, bueno, que se adapta mejor es el modelo de Leventhal, ¿no? Pero bueno, y es el tema de los esquemas, ¿no? La psicología cognitiva, los esquemas de funcionamiento, el modelo de los conocimientos previos y la forma de organizar la información, ¿no? Bueno, pues la representación mental de la enfermedad, el modelo de Leventhal, como saben, pues tiene una premisa fundamental, que es el paciente es el procesador activo de información. Esto, bueno, está basado en la analogía de la computación, los ordenadores, etcétera, ¿no? Los síntomas se planifican, seleccionan las respuestas, etcétera. Hay todo un proceso. Y luego, pues la representación que sería la parte más importante, lo que se ha denominado el sentido común, ¿no? Teoría del legado de sentido común, creencias de cada uno que tienen poco que ver con teorías y con posicionamientos de tipo científico. Por eso a veces desde nuestro ángulo de vista los profesionales mantenemos unas posturas
entre comillas, científicas, posturas que, bueno, porque tenemos una formación o tenemos un interés en estudiar cosas cuando las personas con las cuales tenemos delante pues no tienen ni van a coincidir, ¿no?, con nosotros. Bueno, todo esto a partir de distintas fuentes de información es lo que hacemos cada uno de nosotros en elaborar, ¿no?, nuestras propias ideas en torno a la enfermedad y a la salud, ¿no? Bueno, pues aquí tienen desde la propia experiencia física, al modo de entender la cultura, la comunicación que tenemos con los demás y las experiencias personales previas, lógicamente, ¿no? Incluso se habla, o el autor Leventhal habla de 5 dimensiones cognitivas o bloques de creencias, y en este sentido tiene que ver estas creencias pues con identidad, con las causas, con el curso, con las consecuencias y con el control o la posible cura ante la enfermedad, ¿no? Y entonces ahí, pues como vemos entre los distintos, movemos ahí, ¿no?, el nombre de lo que nos pasa, entre signos, síntomas, si es algo concreto o no, si es genético, atribuirlo a la genética o es atribuirlo al estilo de vida, si es crónico o agudo, si el impacto es psicosocial o solo es físico, si la cura es recuperable o hay que hay que asumir las secuelas o hay una actitud activa o pasiva ante ella, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos canales, como vemos, estas creencias se articulan, ¿no?, en torno a estos 5 parámetros, podríamos decir, ¿no? Es decir, que no solo es una cuestión del significado atribuido o los significados, no tiene por qué ser excluyente, y luego este sistema, ¿no?, sistema de creencias. Independientemente de los sistemas de creencias clásicos, ¿no?, de creencias en la autoridad o creencias en el control, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las creencias en la causa pues pueden ser medioambientales, conductuales, genéticas, psicosociales, incluso irracionales. Esto de místicas o irracionales, ¿no?, la creencia, el mal de ojo, el destino, la mala suerte, el castillo, esto los que tenemos experiencia en clínica, yo supongo que todos los que están aquí la tienen en mayor o menor medida, y aunque he visto caras muy jóvenes, la mayoría, pero bueno, el tema es hasta qué punto incluso fíjense, curioso cómo esto se trata. Llevo 40 años en esto, pero me parece poco porque cada vez me sorprendo más, ¿no? Y es el conjunto de ideas irracionales, de ideas místicas, el pensamiento mítico, mítico que todavía impera incluso en personas de formación. Bueno, esto es otro tema que sería largo de hablar. Hemos dicho las creencias sobre estos aspectos y luego las creencias sobre el control. Ahí esto es el locus de control, locus of control clásico, ¿no? El control interno, externo, de otro significativo, el control azar, control del tratamiento, ¿no? Bueno, bastante conocido y por ello no tenemos que incidir en esto. En segundo lugar, este sería toda la matriz cognitiva, que como ven, gira en torno a las creencias, a las actitudes, ante las creencias, los significados de la enfermedad y el componente emocional que decíamos que era importante. Las emociones básicas, miedo, disgusto, tristeza, angustia. Y luego hay un estilo de personalidad que se refieren a estilos de personalidad enlazados con el afrontamiento, que para la enfermedad a nosotros nos resulta muy, muy interesante, ¿no? Estos fueron propuestos por Kahana y Bribrink en el año 64 y tienen unos perfiles definidos, perfiles que nosotros hemos intentado clasificar de cara a lo tienen también en los datos que le hemos dado, ¿no? Bueno, mecanismos de defensa, etcétera. Vamos a ir, estos son los estilos, lo tienen ustedes ahí, ¿eh? Y no voy a extenderme porque serían, como ven, aspecto cognitivo, emocional, conductual y en los hábitos, los aspectos sociales, ¿no? O sea, luego estarían referidos a las 4 grandes bloques que hemos visto en las diapositivas anteriores. En tercer lugar, el componente conductual. Aquí tenemos los estilos de relación médico-enfermo y fundamentalmente los hábitos de conducta saludables o no saludables, ¿no? Los estilos de vida, que son los que hoy día tienen más importancia. Sobre la función del médico también tenemos ocasión de hablar más adelante, aunque lo veremos aquí. Y por último, el apoyo social, que es la última. Entonces, lo que veíamos, apoyo emocional, instrumental y apoyo informativo, el proceso pues, por el cual las personas pues, ya saben que el apoyo social clásicamente ha tenido una función de amortiguación, ¿no? Digamos que era el amortiguador. Hoy día se le considera incluso como un factor independiente, ¿no? Un factor que interviene, no solo como amortiguador, sino que tiene una determinación directa, ¿no? sobre la conducta de los sujetos.
Los tipos de defensa, bueno, yo no les voy a contar a ustedes que tienen formación psicoanalítica mejor que yo, ¿eh? Pero bueno, también de cara a la cuestión de identificar estos tipos de defensa en la clínica, pues hablamos de 4 tipos, ¿no? Una defensas maduras, neuróticas, psicóticas o inmaduras, ¿no? Por poner, y son las formas en las cuales, o los predominios de los tipos correspondientes que más predominan en una categoría o en otra, ¿no? Bien, en cualquiera de los casos, después entenderíamos como actitud positiva la enfermedad, que sería la lucha activa, la actitud positiva, y la actitud negativa a la enfermedad, es decir, la capitulación, la negación, ¿no? Entre estos dos extremos pues vamos a encontrar muchísimas situaciones intermedias, como es lógico y natural. Bueno, yo creo que ya llevo la media hora, porque si no, tengo el reloj delante, porque si no, sigo hablando y ustedes se aburren, ¿eh? Y entonces dicen que más de media hora hablando. El otro día, para que poníamos películas, ¿verdad? Y los que asistieron a las películas, pues supongo que bien, se entretienen y es más llevadero, pero estar hablando mucho tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a dar paso a la siguiente, lo tengo aquí delante, que es la licenciada Sofía Castro, ¿verdad? Acá. Estamos tratando de organizar un poco el tema de los subgrupos para dividirlos, si Muy les bien. parece. ¿Sí? Hacemos grupos de 10 y quizás lo que hacemos es que sean 4 grupos, 2 trabajen en una historia y 2 otros, ¿les parece? Sí, está bien. Bien. Sí, Sofía, perfecto. Perdone, quiero, licenciado. Sí, sí. Quizás lo digo en orden operativo, a lo mejor yo mandé 2 historias, bueno, porque tuvieran ahí la información. Yo, si les parece, diría de tomar primero una historia, como vamos a tener tiempo, y profundizar más sobre una historia que no sobre 2 diferentes, aunque sean, la temática es la misma, pero bueno, ya que vamos, podemos hacerlo, incluso comentar material adicional que a lo mejor no incluí en su momento. Creo que sería Bien. así. Sí, porque si no, uno hace una y otro otra, nos vamos a quedar luego a la hora de la puesta en común más descolgados. Bien, o sea que... Podemos ver la historia de la esclerosis múltiple. Sí. Que es una chica joven, tal, podemos trabajar eso, y bueno, y la otra, si nos da tiempo a ver algo, y si no, pues la tienen ustedes para que también puedan utilizarla. ¿Les parece bien? Sí. ¿Nos dividimos igual en subgrupos o Exacto. quieren...? Sí, se Sí. subdividen en subgrupos, la temática es igual, trabajan Bien. esto, etcétera, y luego lo ponemos en común, es igual, pero utilizando una historia para luego tener toda la referencia de la historia, ¿vale? Perfecto. Bien, Okay. los dividimos ahora. A continuación van a poder entrar cada uno a un subgrupo de aproximadamente 10 personas. La guía para el análisis son las que ya recibieron por mail que las envió el doctor Nieto Munuera, ¿sí? Junto con las historias. La historia de una paciente que tiene esclerosis múltiple. Una de esas historias. Esa historia. Sí. Ahí les aparece para entrar. Pueden ir entrando a la sala. Nosotros estamos en la 1. Voy para que vean. ¿Entro? Bien, nosotros nos vamos a ir a la sala 1, que es la que nos corresponde, como estamos 3 compañeras acá, y volvemos. ¿Cuánto demora? Teníamos pautado para esto unos 45 minutos. ¿Está bien, doctor? Sí, como quieran, incluso si necesitan menos tiempo y hay tal, pues vamos avanzando como ustedes quieran. Esto es aproximado, pero yo tampoco, al hacer esto en online, tampoco Sí. tengo mucha Sí. pericia, no sé cómo va el tema.
Exacto. Ahora capaz que mandamos un mensaje interno planteando unos 30 minutos y cualquier cosa lo extendemos y nos plantean que precisan otros 15 más. Ahí va, empezamos con 30. Empezamos con 30, quizás, que entre que leen la historia y se familiarizan con el material, quizás sea lo que nos lleve. Bien, nos vamos. Les mando mensajes. Vamos a la sala, sí.